tenemos en la mañana de hoy, la foto es una manera de invitar a la reflexión, a la imaginación, a la creatividad, porque la verdad es que en el ideal, la manera como nosotros mejor comprenderíamos un texto es habiendo estado allí, habiendo vivido la experiencia. Y yo quiero que usted se imagine, porque eso es la demarcación de un rebaño, con una abertura, la puede identificar, ¿verdad? Y que según lo descrito por algún comentario, el pastor de las ovejas en la noche se ubicaba, cuando eran estructuras de este tipo muy de la rularía, ¿verdad? Que rudimentaria, ¿verdad? Se ubicaba en el piso, hacía su cama improvisada para salvaguardar el rebaño que estaría durmiendo en el interior. Entonces, Juan, que de seguro vivió esa estampa, a lo mejor muchas veces, está diciéndonos que una manera de comprender el texto, aunque no podamos ir allí, aunque no hayamos tenido de primera mano la experiencia de ver eso, Juan nos está diciendo que podemos apropiarnos del sentido del texto, con lo que yo les dije ahorita, con nuestra reflexión, con nuestra imaginación y con nuestra creatividad. Para entonces poner, según la invitación que Él nos hace, en el hueco de esa puerta o de ese espacio abierto. ¿Sabe a quién? ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y verle recostado, velando por nuestra vida. Porque muy bien ha dicho el escritor que hay otras personas que entran allí. Mire, si lo está viendo por la pared de atrás, ¿verdad? Que entran allí, pero esos que entran allí de manera sorpresiva, ya lo ha dicho Juan, son salteadores y ladrones, porque vienen a robar y a destruir. ¿Usted piensa que aunque no hayamos vivido esa época, aunque no hayamos visto directamente esa escena, le podemos sacar provecho para nuestra vida hoy y decir, este personaje corresponde a este otro en nuestra realidad? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Verdad que sí? Pues claro, porque podemos identificar esas personas con gente que quiere apropiarse del rebaño. Mire qué manera tan ingeniosa de traernos una enseñanza a nuestra vida. Entonces yo quiero que usted preste atención a eso que nos invitó a leer nuestra hermana Talia, porque en el versículo 4 de ese texto que leímos, dice, porque las ovejas conocen su voz. Usted y yo somos las ovejas y podríamos decir, ¿verdad?, sin temor a salirnos de ese espacio de la interpretación bíblica, podríamos decir muy bien que hay una implicación para los pastores, las pastoras y los líderes también, ¿verdad? Y mirarnos en el cuadro de Jesús, de personas que a quien el Señor le ha dado la encomienda de velar el rebaño. Y lo haríamos con acierto.
pero como quiera, no, desde mi punto de vista, no completaríamos el sentido al que Juan nos invita en esta mañana, que es que más que el rol que ejercemos en la iglesia, que más que lo que Dios nos llama a hacer, usted y yo desde nuestra realidad espiritual, social, cívica y como pueblo, podamos vernos como las ovejas. Entonces yo les digo que en esta mañana yo levanto la mano para reconocer que Dios me ha dado una responsabilidad particular porque me ha llamado a atender un rebaño. Y en ese caso podríamos aplicar que el rebaño son ustedes, que mis ovejitas son ustedes. Pero en esta mañana yo quiero meterme ahí al redil con el pueblo. Yo quiero tener ese olor de oveja para decir que todos necesitamos la seguridad que nos da Jesús. Que todos necesitamos ubicar ahí en el centro de la puerta de nuestra vida al gran yo soy. Y se me ocurría pensar en algo que pienso no se discute con mucha frecuencia en el análisis bíblico, aunque está contenido en la palabra. Y es un sentido de manera especial porque cuando lo tenemos, pues sencillamente lo usamos, pero muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que tal vez por alguna situación de la vida se nos afecta ese sentido. Mire, el de la audición. El de la audición. Porque lo que usted está oyendo en esta mañana es gracias a un mecanismo que instaló Dios aquí en su cabeza para que usted pudiera oír con claridad, ¿verdad? O más o menos entender el mensaje de Dios para su vida. Pero cuando eso se atrofia por alguna razón, cuyas causas pueden ser tan variadas, entonces el reto es mayor para escuchar y entender el mensaje de Dios. ¿Sabe que eso es lo que está diciendo Juan aquí? Las ovejas de Jesús, conocen su voz, porque Él es el buen pastor. Y Jesús dice, de acuerdo al relato de Juan, que Él es el yo soy. Por eso, como discutíamos en la clase, lo persiguieron. Por eso lo querían eliminar. Dice que porque nadie se había atrevido a decir que era igual a Dios. Y Jesús en un momento dado le dice, Dios y yo somos una misma cosa. Entonces, se dice que en Puerto Rico hay sobre 200,000 personas con problemas de algún tipo de audición. Desde los moderados a los más severos. En nuestro caminar diario a veces hemos tenido dificultades, ¿verdad? Aunque sean más sencillas, pero decimos, no puedo oír bien o tengo cierto desbalance. Les ha pasado, ¿verdad que sí? Problemas de la audición que incluso a veces necesitan algún artefacto para poder escuchar mejor, ¿verdad? Es posible que no hay una cura para las situaciones más agudas, pero a veces esas cositas ayudan, ¿verdad? Para escuchar mejor. El problema es cuando el daño es de tal magnitud y no se puede remediar ni siquiera con ese pequeño artefacto. Para estas personas, sin duda, el proceso de la comunicación se hace mucho más difícil.
Pero Juan nos dice, hay una manera de entender el mensaje de Dios, y me gusta porque acaba de narrarnos un acontecimiento sobre un hombre ciego, y sabe que lo que le dice al final del capítulo anterior, el escritor de este evangelio. Lo voy a leer. Dice en el 9:41, Jesús les respondió, cuando los fariseos le preguntan si ellos eran ciegos, Jesús les responde, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen que ven, su pecado permanece. Es decir, se puede ver sin observar. Se puede mirar y aún ser considerado ciego. Lo mismo ocurre con el sentido de la audición. Podemos oír, pero no necesariamente entender. Y hemos recibido en esta mañana la lección de que el Espíritu es un agente de entendimiento, de que el Espíritu tiene el rol pedagógico de enseñarnos lo que necesitamos. Y Juan nos ubica dentro de un redil para entender que ese yo soy de su evangelio es el yo soy que está aquí en esta mañana también. Y que las ovejas conocen su voz. Oiga, les pregunto, ¿por qué mecanismo ustedes piensan que las ovejas tienen un sentido auditivo sensible para escuchar aún los sonidos más bajos que para el ser humano son imperceptibles? ¿Cómo es que se da el proceso de que la oveja escucha y puede identificar la voz de su pastor, de aquel que atiende el rebaño, que está constantemente protegiéndolas, y a la misma vez puede distinguir que otras voces son voces extrañas? ¿Por qué? Porque se ha dado un proceso de acompañamiento, de cuidado mutuo, de ayuda constante y persistente a través de las experiencias de la vida. No ocurre de golpe y porrazo. La oveja se va acostumbrando a su pastor y su pastor a ella, y van estableciendo una relación de amistad, de hermandad, de amor, de respeto, de aprecio y de dignidad. ¿Se dan cuenta que la palabra nos sirve para advertirnos sobre muchas cosas? Acá en el Evangelio de Juan vemos la sutileza de esa expresión con relación a Jesús y nos presenta de manera particular esa capacidad que dice él que tiene la oveja, pero que también tiene el ser humano, porque Juan, cuando escribe, está pensando en usted y en mí, está pensando en el ser humano que va a recibir esa enseñanza y que la va a poder aplicar a nuestra vida. Ahora, no para que usted me diga a viva voz, pero sí es bueno que hagamos el ejercicio. Podemos nosotros identificar aquí en nuestra mente esas personas que de manera improvisada llegan a nuestra vida con un mensaje especial, dizque de parte de Dios, y que son voces extrañas. Claro, uno puede pensar que en la generalidad de la vida eso se da, y ciertamente se da, pero en la iglesia eso no se da. Es decir, en el tema religioso y teológico de nuestra vida eso no se da. Se da también. Hay muchas voces que quieren llamar nuestra atención, pero a mí me parece que un criterio importante que nos hace Juan en ese llamado de que las ovejas conocen la voz de su pastor, del gran yo soy, es establecer criterios de discernimiento. Es lo que yo espero que usted haga conmigo.
Es lo que yo esperaría que cada grupo hiciera con su líder. Y en este caso es lo que Juan espera que nosotros hagamos con él, con Jesús, con el gran yo soy. Oiga, ¿será eso fácil? No sé si es o no es. Sencillamente estoy preguntándole sobre su parecer, sobre qué les parece esa pregunta. ¿Será fácil discernir la voz de Jesús entre muchas voces o es un poquito complicado? A veces es complicado, a veces se nos hace difícil, porque créanme que a veces esa voz se parece porque tiene cualidades buenas, positivas. Y escuchamos un mensaje y de primera intención parece que tiene buenas motivaciones. Y no hay problema, le prestamos el oído. Pero ese mensaje y el mensaje que sea al que nos expongamos necesita el filtro de la palabra de Dios. Mire, no estuvimos allí caminando con Jesús. No tenemos la experiencia de haberle escuchado de primera mano como lo hacían sus discípulos. No nos sentamos a la mesa a compartir una cena con Él, pero Él nos dejó un testimonio que está relacionado con el tema de esta mañana, que nos invita a ser testigos poderosos de su amor. Y usted y yo hoy representamos las ovejas del Señor, que en buen sentido son animales muy apacibles, muy tranquilos, muy quietos, pero que no son tontos. No son tontos, tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando es Él el que les habla. Así que para nada este mensaje del Evangelio de Juan es un mensaje acomodaticio a la realidad del ser humano. A mí me parece que es todo lo contrario. Es una invitación, es un llamado a enfrentarnos con la realidad de la vida y saber que en medio del escenario que nos toque vivir, mis hermanos y mis hermanas, vamos a estar expuestos a distintas voces todos los días. Usted probablemente tiene la experiencia y a lo mejor esté pensando, pues mire pastor, eso me pasó a mí en un momento dado. Yo creía que era de una manera, pero resultó de otra. ¿Verdad que tenemos ese tipo de experiencias? Y poderlas llevar a la palabra de Dios. Entonces, a mí me parece que lo que aplica para el caso de personas con algún tipo de problema de audición, que necesitan el aparatito, ese aparatito lo podemos ver como ese acercamiento a la palabra que por medio de su espíritu nos dice cuando un mensaje va por el camino equivocado. O por el contrario, nos da testimonio cuando algo está en línea con la palabra de Dios. Así que no necesitamos haber vivido allí, aunque eso hubiera sido tremenda bendición, ¿verdad? Lo que necesitamos es apropiarnos de el mensaje de la palabra de Dios, que todos los días le quiere hablar a nuestra vida, que todos los días quiere establecer relaciones con el ser humano, que todos los días está tocando a nuestra puerta, que todos los días nos invita a la salvación y a la restauración de nuestra vida, y que todos los días nos pregunta si hay algo en nuestro corazón que necesite ser perdonado, restaurado, que necesite ser reconciliado. Y el pastor
de las ovejas, que vivió un tiempo ese tipo de estampas, se hace presente aquí en esta mañana, iglesia, en la iglesia de Villa Andalucía, y lo hace de tantas maneras. Por ejemplo, la confirmación o no confirmación que le dé el Espíritu de decir aquí adentro que lo que usted escucha viene de parte de Él, ¿verdad? Pero también puede ser porque el Señor ponga una alegría especial, un gozo que usted no entiende ni puede explicar, pero que está ahí, lo puede confirmar porque lo siente dentro de su corazón. Y ahí también hay testimonio de la presencia de Dios. Lo puede hacer cuando un líder o una líder de la iglesia se acerca en un momento crucial de nuestra vida y nos regala una palabra de aliento, de amor, de alegría, de confirmación. Ahí está también Dios y la presencia del gran yo soy, para reconocer que nuestra vida está constantemente en la necesidad de ser protegida por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces, si hemos dicho que podemos identificar algunas de esas voces que pululan en nuestro ambiente, no hay duda que, como dijimos, si a veces se nos hace difícil porque nos confunde, nos puede llegar a confundir la otra realidad a la que apunta este evangelio, que la voz de Jesús, amada iglesia, la voz de Jesús siempre será inconfundible. La voz de Jesús siempre nos sacará de la duda. La voz de Jesús siempre nos dará claridad. Y termino diciendo lo que ocurrió en Pentecostés, que dicho sea de paso, este es el periodo de la iglesia en que está ante la expectativa de ese gran acontecimiento de Pentecostés, ¿verdad? Porque después que Jesús resucitó y asciende, lo próximo que hace es lo que prometió que iba a hacer. Yo me voy, pero les voy a enviar un espíritu. Entonces, ese espíritu, parecería increíble, pero cuando se derramó de la forma que lo hizo en ese capítulo 2 de Hechos, la gente hablaba distintos idiomas. Hablaban los lenguajes de la época de ese mundo. Y entre ellos, a menos que no sea que hubiesen estudiado idiomas, no se entendía, no había manera de entender. Y dice la palabra que todos escucharon las maravillas de Dios. Entonces la voz del Espíritu está por encima del lenguaje humano. Allí donde hay confusión, sea porque no podamos descifrar los códigos de algún lenguaje, allí donde hay confusión porque hay agendas cuestionables, allí donde hay confusión porque hay motivaciones que tenemos que poner entre comillas, allí estará la voz de Dios para darnos dirección. Y termino diciéndoles, sí, es importante escuchar con humildad, con obediencia, con disposición y a veces con algunos peros el mensaje de los líderes de la iglesia. Sí, porque eso es parte válida del proceso que utiliza Dios para comunicarle su mensaje a la iglesia, para enseñarle. Pero lo que estamos diciendo es que por encima del discurso humano, que siempre va a contener el elemento de la fragilidad y la limitación, por encima de eso está la voz del Espíritu de Dios, que le dice, mira, usa este mensaje
para el provecho de tu vida. Lo que te aplique a ti, utilízalo para beneficio y edificación de la vida espiritual. ¿Les parece? ¿Les parece que Juan tiene contenido que podemos usar de manera práctica, aunque nunca hayamos atendido a una oveja, aunque nunca hayamos estado en esos menesteres? ¿Verdad que sí? Porque se aplica de manera especial a nuestra vida. Mi oración al Señor es que Dios siempre nos mire con esa misericordia, como ovejas de un rebaño que pueden en ocasiones apartarse un poco del redil y tomar veredas extrañas, pero que en el fuero interno está esa voz que retumba de manera tan contundente, que nos dice: aquí está el yo soy esperándote, el buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas. Que ese buen pastor nos bendiga y nos proteja en esta mañana y siempre.